Aprende Derecho Civil. Ahora puedes seguir aprendiendo sobre derecho civil mientras vas conduciendo, coges el autobús, esperas esa cita o simplemente paseas por la calle. Con los siguientes podcasts de la profesora Esther Monterroso podrás seguir incorporando conocimientos de derecho civil mientras aprovechas tu tiempo libre. Tras analizar en el anterior podcast la responsabilidad patrimonial del deudor, la acción revocatoria, la acción subrogatoria y el derecho de retención como medidas de conservación de los derechos y los bienes que integran el patrimonio del deudor, el tema de hoy será el análisis de otros medios específicos de garantía de la obligación, dirigidos a reforzar o asegurar el derecho de crédito, como lo son la cláusula penal o pena convencional y las arras. Su relevancia reside en que se trata de figuras que están diseñadas con un mismo objetivo, que es el de asegurar el efectivo cumplimiento de las obligaciones contraídas. Si bien, como veremos, tienen un funcionamiento y unas consecuencias jurídicas distintas. Como siempre, empiezo por presentarme. Soy Esther Monterroso, profesora titular de Derecho Civil y abogada. Comenzamos. Dentro de estos medios de garantía de la obligación, vamos a empezar con la cláusula penal o pena convencional, que consiste en una cláusula o una estipulación que introduce una obligación accesoria a la principal, pactada por las partes para asegurar el cumplimiento de la obligación principal. Es decir, para el caso de incumplimiento total o cumplimiento tardío de la obligación. A pesar de la denominación, cláusula penal, y para no llevarnos a equívocos, hay que reseñar que no tiene relación alguna con la aplicación del derecho penal. Y como venimos haciendo siempre, vamos a poner un primer ejemplo de partida para poder entenderlo de manera más práctica. Bien, supongamos que una inmobiliaria efectúa un contrato de obra con una constructora, pactando una cláusula en virtud de la cual tendrá derecho a descontar 1.000 euros por cada día de retraso en que incurra la constructora desde la fecha pactada de entrega de dichas viviendas. Veamos a continuación las características de la cláusula penal, que enumeramos. Primero, su accesoriedad, ya que extinguida la obligación principal, la cláusula penal se extingue. Segundo, que, con carácter general, su objeto consiste en una prestación pecuniaria, es decir, en dinero, aunque sería posible que no lo fuera y, por ejemplo, fuera el dar otra cosa. Por otro lado, el contenido de la pena puede establecerse con carácter único, por ejemplo, pues que en caso de incumplimiento deba abonarse 1.000 euros, pero también puede establecerse con carácter periódico, por ejemplo, 100 euros por cada día de retraso o 3.000 euros por cada mes de retraso, o incluso con agravación progresiva. Por ejemplo, 1.000 euros a partir del primer mes de retraso y 2.000 a partir de los siguientes meses. Vamos al ejemplo práctico. Supongamos que Juan y Luis establecen un contrato de préstamo en donde, además de fijarse un interés remuneratorio del 8%, pactan que, llegada la fecha de devolución del préstamo, en caso de mora, por cada mes que Luis se retrase, pagará 3 puntos porcentuales más y otros 2 puntos más adicionales sobre la cantidad impagada a partir del cuarto mes de retraso. Bien, otra característica es que constituye en sí misma una obligación y, por lo tanto, debe reunir los requisitos necesarios de cualquier obligación. Y, por último, en cuarto lugar, posee una triple función: coercitiva, ya que estimula al deudor al cumplimiento de la obligación principal ante la amenaza de pagar esa pena; punitiva, puesto que castiga el incumplimiento; y sustitutiva, porque evita al acreedor que tenga que valorar el daño. Vamos a ver
que las penas convencionales que pueden pactarse en un contrato son variadas, y veremos en ese sentido la pena cumulativa, la sustitutiva y la facultativa. En cuanto a la pena cumulativa, que es cuando se pacta la exigencia de una pena acumulada a la exigencia de la prestación. Es una cláusula realmente muy gravosa para el deudor, ya que una vez incumplida la obligación, se le puede reclamar simultáneamente el cumplimiento de la prestación y además el pago de la pena. Por ello se la llama pena cumulativa, porque se acumula pena y cumplimiento de la obligación. Y el Código Civil exige que se otorgue claramente, es decir, que se pacte expresamente. Por otro lado, tenemos la pena sustitutiva o liquidatoria, que aparece cuando las partes valoran anticipadamente los posibles daños en caso de incumplimiento y pactan que el deudor abone una pena en sustitución de la indemnización por daños y perjuicios para dichos casos. De este modo, el Código Civil, concretamente en su artículo 1152, señala que la pena sustituirá a la indemnización de daños y al abono de intereses en caso de falta de cumplimiento si otra cosa no se hubiere pactado. Y por último, tenemos también que hablar de la pena facultativa, que permite al deudor liberarse de la obligación abonando la pena. De esta manera, se le faculta para optar entre el cumplimiento de la prestación o el abono de la pena. En realidad, como podéis ver, no supone una mayor garantía para el acreedor. Hemos visto que en caso de incumplimiento total, es posible hacer valer esa cláusula penal. Pero, ¿qué ocurre cuando la obligación ha sido cumplida parcialmente? En este caso, vamos a hablar de la moderación de la pena. Y es que el artículo 1154 del Código Civil establece, en este sentido, que el juez modificará equitativamente la pena cuando la obligación principal hubiera sido en parte o irregularmente cumplida por el deudor. Por lo tanto, cuando la obligación principal hubiese sido cumplida defectuosamente o solo en una parte, los jueces, incluso de oficio, pueden reducir la cuantía de la pena. Bajo esta premisa, se puede entender que cuando las partes, cuando pactaron la pena, lo hicieron en relación a las consecuencias del incumplimiento total. Por lo tanto, si ahora el incumplimiento ha sido parcial, no sería adecuado aplicar íntegramente la pena. Se trata esta de una cuestión que, aunque queda evidentemente al arbitrio del juez, debe realizarse esta moderación de la pena atendiendo al porcentaje o proporción del incumplimiento. Una vez analizada esta figura de la cláusula penal, vamos a ver la siguiente, que es la de las arras. Bien, las arras, al igual que sucedía con la cláusula penal, constituye un medio de garantía de la obligación contraída, que protege el buen fin de la relación contractual que han contraído a las partes. La diferencia fundamental con la cláusula penal es que, aunque ambas tienen dicha función de garantía del incumplimiento contractual, en el pacto de arras se produce la entrega de las mismas con la celebración del contrato. En ese sentido, las arras consisten en la entrega de una cantidad de dinero u otra cosa como señal de la celebración y del cumplimiento del contrato, es decir, como promesa de una prestación. Veamos cuáles son sus características. Bien, en primer lugar, hay que señalar que su origen es voluntario. Lo decían las partes, si en una obligación se establece este tipo de cláusula. Por otro lado,
puede pactarse cualquier tipo de arras en todo tipo de obligación, sea la obligación de dar, sea la obligación de hacer. Ahora bien, ¿qué ocurre si no se ha pactado expresamente ante qué tipo de arras estamos? En este caso, el Tribunal Supremo tiende a estimar que se trata de unas arras confirmatorias, que a continuación analizaremos. Bien, ya que las arras pueden desempeñar diversas funciones, es preciso clasificarlas en arras confirmatorias, penitenciales y penales, dependiendo de la modalidad establecida en el contrato. Y vamos a ir viéndolas. En primer lugar, cuando la entrega es parte del precio, nos encontraríamos ante unas arras confirmatorias, que en el lenguaje coloquial pues las conocemos como señal, ya que se considera pago a cuenta, debiendo el comprador completar el total de la prestación. Sin embargo, cuando producen una indemnización en caso de incumplimiento, en ese caso nos encontramos ante unas arras penales. Y por último, si solo facultan para desistir del contrato con su pérdida por parte del que las entrega o por su devolución duplicada por parte del que las recibe, nos encontramos ante las arras penitenciales. Es importante advertir que solo estas últimas, las arras penitenciales, son las únicas que permiten cambiar de opinión y desvincularse del contrato, obviamente con la pérdida del dinero entregado en concepto de arras. Así que desempeñan una función, digamos que liberatoria de la deuda en caso de desistimiento, porque en las otras dos modalidades el contrato podrá seguir siendo ejecutado. Y veamos un ejemplo, que es como mejor podemos verlo de manera más práctica. Imaginemos que Ana acude a una inmobiliaria porque quiere comprarse un piso valorado en 100.000 euros y entrega 6.000 euros. Pero se estipula que la compradora puede deshacer el contrato perdiendo la cantidad que se ha entregado como arras, es decir, esos 6.000 euros. Nos encontraríamos ante un ejemplo entonces de arras penitenciales que permiten a las partes, como hemos dicho, arrepentirse y desistir del contrato. Sin embargo, si nos encontráramos ante unas arras penales, esa cantidad entregada constituiría una garantía del pago. Y no solo se retendría esos 6.000 euros como indemnización si la prestación no se realiza, sino que llegada la fecha de pago para la entrega de la casa, si Ana no paga el resto, la inmobiliaria tendrá derecho a solicitar el cumplimiento forzoso del contrato, es decir, el resto de la cantidad. Y con este ejemplo concluyo la explicación sobre los aspectos generales de estas figuras, que espero que os resulten útiles para afianzar el conocimiento de las mismas. Muchas gracias por vuestro interés y la atención prestada y nos vemos en el siguiente podcast.